Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. Y en esta semana, ahora sí, vamos a ir con lo prometido, que es deuda, que les he estado platique y platique desde la semana pasada, que vamos a hablar de la doctrina pura de Cristo. Este es el capítulo en donde Nefi nos habla sobre esa doctrina y vamos a poder empezar quizás a rehacer esa lista o reordenarla o ver las prioridades y ver y poner importancia a lo que verdaderamente es importante y que Nefi nos quiere enseñar para que podamos concentrar nuestros esfuerzos en lo que nos va a llevar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo, amiga? Y fíjense cómo empezamos con esto. En el versículo 2 dice, debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Y luego se van hasta el final del capítulo, en el versículo 21, en las últimas líneas dice, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que somos un Dios sin fin. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es desde que comienza hasta que termina, es la doctrina de Cristo. Nos da la introducción de ahí les voy con la doctrina de Cristo y termina diciendo nuevamente, confirmando, esta es la doctrina de Cristo para que nos quede muy claro, ¿verdad? Sí, me gusta eso. Y antes de que brinquemos a lo que es, nada más quiero recordar algo, porque aquí Nefi en el 2 dice, hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Esto no quiere decir que porque es claro para Nefi tiene que ser claro para nosotros, porque él dice, mi alma se deleita en la claridad, ¿no? Él está contento de que esta revelación que le dio Dios, para él tiene tiene tanto sentido, pero porque él dice, porque así obra el Señor Dios entre los hijos de los hombres, ilumina el entendimiento y habla de acuerdo al idioma de las personas para que los entiendan. O sea, él le habló en su idioma, basado en su cultura, en su entendimiento, en su capacidad para procesar la información. Entonces, si hay algunas cosas que nosotros aquí leemos y las podemos entender a la superficie nada más, o no las entendemos, o aunque nos esforzamos por vivirlos, nada más no están haciendo sentido a nuestra vida, no nos frustramos. O sea, el hecho de que para Nefi sea claro, otra vez no quiere decir que para nosotros tiene que ser. Y aquí es una invitación, que al menos de mi parte, de que leamos este capítulo como en espíritu de oración, tratando de entender basado en nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Y no darnos golpes porque no tal vez las cosas vienen con tanta facilidad como nos gustaría que vinieran. Porque hay muchas cosas en el Evangelio, como la oración, que podría ser una de las cosas más básicas. Y yo muchas veces batallo con ella. Batallo con el entender cómo, por qué, cómo orar. Entonces, por eso nada más lo quería mencionar. Pero échale, amiga. Ahora sí, dinos de qué se trata eso. Ahora sí les voy a decir de qué se trata. Vamos a ver lo que nos dice Nefi. Si nos vamos en el versículo 5, lo primero que menciona es el bautismo. Habla de que el Cordero de Dios fue bautizado, aunque no tuviera ningún pecado porque tenía que cumplir con toda la justicia. Y entonces, ¿cuánta es la necesidad nuestra de también que nosotros hagamos lo mismo y que seamos bautizados, nosotros siendo tan impuros? Sí, en el agua. Hemos sido bautizados. Parte de la doctrina de Jesucristo es poder ser bautizados tal como Él fue bautizado. Y luego vamos avanzando más. Digo, no vamos a leer todos los versículos, por supuesto, pero vamos a comprender que esta doctrina la habla con temas de por qué tenemos que hacerlo. O sea, si Jesucristo, que era santo, lo hizo, nosotros, ¿por qué no habríamos de hacerlo? ¿Y qué viene después? ¿Y cómo es que se testifica del Padre? Porque el bautismo es parte de su testimonio del Padre, cómo es un testimonio de todas las cosas. Dice que se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Y hay algo que estaba viendo el día de ayer, un videito, que me gustó muchísimo sobre la honra y la obediencia. Decía alguien, ¿cuál es la diferencia entre la honra y la obediencia? O sea, la obediencia es cuando haces algo por un mandamiento y lo haces, ¿no? Porque ya sea por miedo al castigo o porque quieres la recompensa, ¿no? Y entonces obedecen. Sin embargo, la honrar es hacerlo porque amo y porque quiero hacerlo sin que me lo pida.
Yo hago las cosas porque, por ejemplo, honrar a mis padres, no lo hago porque no quiero que mis días sean más cortos, ¿no? Lo hago porque los amo y porque quiero honrarlos. Este ejemplo de honrar y de hacer las cosas por amor es el ejemplo más grande que Jesucristo nos dio. Todas las cosas las hizo por amor. Obedeció por amor a su Padre. Nosotros podemos seguir ese mismo ejemplo y por amor hacer estas cosas, tomar el bautismo por amor, recibir el Espíritu Santo por amor y vivir de Sí, acuerdo a estos convenios que hemos hecho con Él por amor. sí. Y sabes, amiga, que es muy difícil amar a alguien a quien no conoces, ¿no? Entonces, Jesucristo conoce a su Padre. Él sabe que Él tiene todo lo que se necesita, que le va a dar las instrucciones correctas para alcanzar la meta que Él tenía. Entonces, es mucho más fácil obedecer cuando conoces a la persona y cuando confías en ella. Y en ese momento ya no se convierte en obediencia, como tú lo dices, sino se convierte en un deseo, en quiero seguirte. Y voy a hacer las cosas que me digas, no por la consecuencia o por el castigo, ¿verdad? Sino porque confío plenamente que tú me vas a llevar hacia donde yo quiero llegar. Totalmente. Y vámonos entonces al versículo 8. Dice, por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Siempre que he escuchado esta escritura de la angostura de la senda y la estrechez de la puerta, pareciera ser algo como limitativo, ¿no? Es como es pequeñito, pero me gustaría verlo de otra manera. Me gustaría ver como cuando tienes un objetivo y que es muy concreto, es mucho más fácil lograrlo. Te dice, si quieres establecerte metas y las haces demasiado amplias, nunca lo vas a lograr porque puede ser muy disperso, puede haber muchas desviaciones en el camino porque no fue clara tu meta. La meta y la puerta es tan pequeñita y tan estrecha que nos permite poner el ojo ahí, ¿no? Y centrarnos en eso y tener ese objetivo súper claro para no desviarnos. Y creo entonces que esto que habla sobre la estrechura de la puerta, sobre la angostez del camino, nos ayuda. Es un acto de amor de Dios para que no tengamos distracciones. Es aquí. Esta es la puerta. Fíjate solo en esto y entra por ese camino sin distraerte en todas las demás cosas que pueda haber. Borra las cosas de tu lista y concéntrate en esto. Esto es la estrechura. Bautízate, recibe el Espíritu Santo. Ahí vamos viendo cómo es algo sencillo, ¿cierto? Y entonces, para seguir entrando o para seguir caminando en esta senda, ya que hemos entrado a través del bautismo, si nos vamos hasta el 14, dice, después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles, sí. Después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. En este versículo vemos que el siguiente paso es que podemos hablar la lengua de ángeles. ¿Y qué significará esto? Entonces, fíjate, podemos bautizarnos, bueno, no podemos. Los pasos son que nos bautizamos, que recibimos el Espíritu Santo y después de que recibimos el Espíritu Santo podemos entonces hablar con lengua de ángeles. Y en el siguiente capítulo nos dice que los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Entonces, ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, ya podemos ser una herramienta para pasar el mensaje que tiene nuestro Padre Celestial para sus hijos. Ya tenemos esa oportunidad de poder recibir la inspiración que necesitamos para guiar nuestras vidas y guiar la vida o ayudar en la vida de otras personas. Y, ¿sabes, amiga, que estaba leyendo algo y hablaba de que qué tal que esta es angosta porque es solamente para una persona? Y se me hizo bastante interesante porque es cierto, o sea, las cosas que nos está diciendo son todas cosas que individualmente tenemos que hacer, pero en el momento en el que se nos da esta habilidad para poder predicar o hablar a través del Espíritu, ya ocupamos o podemos escoger ocupar estos privilegios, estos regalos que se nos han dado para poder ayudar a otras personas. No sé, se me hizo, me dejó pensando eso. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención de este mismo versículo 14, que empieza con
Y así vino a mí la voz del Hijo diciendo, y todo esto que acabamos de leer es la voz del Hijo diciéndole a Nefi lo que tenía que escribir o decir, lo cual nos hace saber que estas son palabras de Jesucristo. Y luego en el 15 todavía es mucho más interesante porque dice, y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjate cómo nos dice, para poder entrar en este camino tienes que bautizarte, tienes que recibir el Espíritu, luego podrás hablar lengua de ángeles. Esto lo dijo Jesucristo, y luego el Padre viene y confirma y dice, sí, estas palabras son verdaderas. La importancia de este convenio, la importancia de algo tan sencillo como entrar al agua, decidir si quiero aceptar a Jesucristo en mi vida, el impacto tan grande que tiene en nuestra espiritualidad y en nuestro destino divino, que el Padre quiso venir a confirmar lo que su Hijo había dicho, para que lo sepamos. Sí. Y agregó, y sí, el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí en este persevere hasta el fin, en ese es el que a veces puede parecer como muy pesado, porque decimos, bueno, bautizarse cualquiera, ¿no? Y todos sienten el Espíritu y se bautizan, y ahí es cuando viene la verdadera prueba, que es cierto, después del bautismo, de haber entrado en esta senda estrecha y angosta, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo y vamos a ver en qué tenemos que poner ese esfuerzo, en qué tenemos que perseverar, de acuerdo a lo que nos dice aquí Nefi de la doctrina de Cristo. Entonces vámonos al 20, que dice, por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Esto es perseverar hasta el fin. La esperanza en Cristo, en su amor por todos los hombres, teniendo un fulgor perfecto. Y que si perseveramos en esta doctrina, podemos tener la vida eterna. Y debido a que habla que nosotros queremos seguir a Jesucristo, ¿verdad? Que seamos como Jesucristo y confiemos en Él, entonces lo que tenemos que hacer para ser como Él es tener ese amor perfecto de esperanza, ese amor por Dios perfecto y por todos los hombres. Sí, sí, sí. Esa es la doctrina de Cristo. Por supuesto que no son nuestras obras las que nos salvan, porque en el versículo 19 dice, ¿y ya quedó hecho todo? No, aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y entonces, una vez que hemos confiado en los méritos de Jesucristo, hacemos todo lo que podemos para ser como Jesucristo, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Jesucristo lo dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la doctrina. Claro. Y a medida que nosotros lo hacemos, vamos a recibir la vida eterna. O sea, todos estos pasos o estos requisitos, todo este esfuerzo, el perseverar y seguir adelante con esta firmeza, con esta fe inquebrantable en Cristo, tiene un propósito y es el lograr la vida eterna. Y la vida eterna es conocerlo a Él, es poder estar con Él otra vez. Y me encanta esa esperanza. Me gusta pensar en lo que viene en el futuro, pero me gusta más lo que trae ahorita a mi vida, el poder conocerlo. Y poder sentirlo y poder compartirlo con mi familia y con aquellos que amo. Entonces, ojalá que sea nuestra meta. Así que con esto en mente, ¿qué les parece que terminamos este episodio con el recordatorio de que nosotros no estamos yéndonos basadas en las cosas que marca el manual de Ven, Sígueme? Les invitamos a que todavía ustedes hagan su lectura de escrituras, que estudien del manual, y nosotros nada más tratamos de aportar pensamientos tal vez que no nos da tiempo de hablar durante nuestras clases o que tal vez no tenemos con quién platicar en nuestro día a día. Pero si es algo que les sirvió a ustedes, ayúdenos por favor a compartirlo. Tal vez hay alguien que también pueda beneficiarse de escuchar de estas cosas que a nosotros nos traen tanta felicidad y ojalá que ustedes también les traigan felicidad.
Y así entonces vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.